La reflexión bíblica la he titulado Orar con el corazón más allá de palabras. Orar con el corazón más allá de palabras. Y quiero enmarcarlos en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versos 7 en adelante. Mateo 6, 7 en adelante. Y dice Mateo 6, 7. Cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles, en las sinagogas, donde todos puedan verlo. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti, y ora al Padre. Pero tú, cuando ores, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable, como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Esto es palabra de nuestro Dios. Hemos ya hecho alguna reflexión sobre este tema de Mateo capítulo 6. El propósito de este texto del capítulo 6 de Mateo también, ¿no? Nos invita a reflexionar profundamente en esa presencia de nuestro Dios que nos guía, que nos sostiene y que nos anima, ¿no? En todo momento. Luego entonces Jesús les da la oración del Padre Nuestro, después de esa lectura. Y hoy lo que quiero es que reflexionemos sobre cómo la oración es un encuentro con Dios y no solo una repetición de frases o de oraciones aprendidas. Leía hace un tiempito atrás en una meditación, en un libro de anécdotas, creo que era, no me acuerdo muy bien, o en un cuento, un libro de cuentos, en un pequeño pueblo en la montaña vivía un joven llamado Samuel, y todas las noches su abuela lo llevaba a la ventana antes de dormir y le decía: habla con Dios, Él te escucha. Samuel cerraba sus ojitos y con sencillez le decía a Dios lo que tenía en su corazón, lo que sentía. Y gracias por el pan, y gracias por mamá, y gracias por mi perro, Rufián. Y un día la abuela enfermó gravemente. Samuel, con lágrimas en los ojos, fue a la ventana y oró diferente. Y le dijo algo así: Dios, haz que mi abuela se cure. Pasaron días y aunque la abuela seguía en cama, el niño no dejaba de orar hasta que una noche, ya agotado, solo pudo susurrar: Dios, te la entrego a ti. Dios, te la entrego a ti. Esa mañana, esa madrugada, la abuela partió en paz a la casa grande de nuestro Dios. Y Samuel lloró y lloró desconsoladamente, pero en su corazón sintió algo nuevo, una profunda certeza de que Dios lo había escuchado. Desde entonces nunca dejó de orar y aprendió que la oración no es para convencer a Dios, sino para descansar en Él. Y a mí me gustó esa frase: la oración no es para convencer a Dios, la oración es para descansar en Él. Y yo creo que eso cambiaría mucho nuestra perspectiva cuando nos acercamos a la oración. Saber que la oración no la hacemos para convencer a Dios, sino que la oración debe hacerse para aprender a descansar
en Él. Orar es confiar, y ya eso lo sabemos, y ya usted lo sabe. A veces creemos que hay que repetir muchas palabras, que debemos convencer a Dios con un discurso, con discursos largos. Pero Jesús nos enseñó algo distinto. No hagan como los paganos, dice el texto. Su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan. La oración es más que palabras, sin duda alguna. Es un latido del corazón. Es un latido del corazón. No para convencer a Dios, sino para descansar en Él. Es un encuentro con el Padre que ya nos espera. Y no solamente nos espera, sino que ya sabe lo que nosotros necesitamos. No se trata de cuántas palabras decimos, sino de cuánto dejamos que Dios obre en nosotros. Y aquí hay otro elemento que quiero resaltar. Estas tres frases las quiero resaltar hoy para ti. La oración no la hacemos para convencer a Dios, sino para descansar en Él. Y segundo, afirmar que la oración es más que palabra, es el latido del corazón. Y lo tercero que quiero afirmar es que no se trata de cuántas palabras decimos, sino de cuánto dejamos que Dios obre en nosotros. Cuando oramos, gente, abrimos nuestra alma como la tierra sedienta para recibir la lluvia de la gracia de nuestro Dios. La oración transforma, la oración sana, la oración libera. Así que Jesús nos dio la palabra perfecta en el Padre Nuestro, porque en ella está la confianza, en ella está el perdón, en ella está la dependencia de Dios, a Dios, y en ella está la esperanza para nuestra vida. Ese modelo de oración lo que implica es precisamente esos elementos en nuestras vidas. Orar, gente, orar es un acto, no es un acto mecánico, sino ni mucho menos un discurso repetitivo. Jesús nos enseñó que la oración es una conversación con nuestro Padre. Es un espacio donde rendimos en nuestra voluntad y confiamos en la suya. Y ese es otro elemento que quiero que ustedes le añadan a la oración. Es un diálogo donde rendimos nuestra voluntad y confiamos en la suya. La oración transforma, no porque cambia a Dios, sino porque nos cambia a nosotros. Nos enseña a depender, nos enseña a perdonar, nos enseña a confiar y a vivir con el corazón en el cielo y los pies en la tierra. Hoy Jesús nos recuerda que no necesitamos muchas palabras, solo un corazón dispuesto. Cuando oramos con fe, cuando oramos con fe, abrimos las puertas para que Dios obre en nuestra vida, para que Dios toque nuestra vida, para que Dios transforme nuestro ser interior. Que nuestra oración no sea un hábito vacío, gente, sino un encuentro profundo con el Padre que ya nos espera para entablar esta conversación con nuestro Dios. Entonces tenemos que afirmar, que la oración abre la puerta para que Dios obre en nuestras vidas. Es el latido del corazón. Es el deseo no de convencer a Dios, sino que Dios hable profundamente a nuestras vidas y que nos llene de su gracia, nos llene de su inmensa misericordia a nuestras vidas. De eso es que se trata la oración. No para convencer a Dios, sino para descansar en Él. Es el latido de nuestro corazón lo que hace la oración.
Y es importante afirmar y volver a repetir que es confianza profunda en el Dios del cielo para nuestras vidas. Entonces, quiero dejar la meditación ahí esta mañana para que la reflexiones tú, para que tengas un momento donde tú puedas propiamente reflexionar en cómo tú estás obrando y cuál es tu entendimiento de la oración. Te invito a que copies la oración de esta mañana. Y la oración de esta mañana dice de la siguiente manera: Señor, enséñanos a orar. No como quien repite sin sentido, sino como quien abre el corazón, el alma, el espíritu delante de ti. Que nuestra oración no sea un monólogo, sino un encuentro contigo. Que no busquemos convencerte, sino rendirnos a ti para poder descansar en ti. Danos el pan de cada día, el pan de tu presencia, y enséñanos a perdonar como tú nos has perdonado. Y que nunca olvidemos que cuando oramos, tú escuchas. Amén. Mi gente, ahí quiero dejar la meditación de esta mañana, orar con el corazón más allá de las palabras. Hoy no tengo alma conmigo, por lo tanto se me hace imposible copiar las peticiones de oración que ustedes van a ir escribiendo. He visto algunas de ellas, por ejemplo, que oremos por el papá de nuestra hermana Soraya, allá en Santa Isabel, en Paso Seco, que su papá está hospitalizado. Así que oramos para que Dios obre de forma muy especial en medio de la vida de su papá. María Crespo pide por su familia, así que oramos por ello de forma muy especial.